Yo le voy a presentar a un gran historiador, José María Lamas. Es natural de Zafra. Es escritor. Uno de sus libros, La amargura de la memoria, República y guerra en Zafra, 1931-1936. Premio Arturo Barea de la Diputación de Badajoz. Es poeta y, por cierto, según las críticas, un gran poeta. Sí, José María, sí. Y es empresario. No me extiendo más porque al que hay que escuchar es a él. Nos va a hablar sobre la represión franquista y memoria democrática en Extremadura. ...80 años después de la Guerra Civil. José María, tienes la palabra. Hala, el toro, compañero. ¿Qué hay? Buenos días a todos, a todas. Antes de nada, agradecer al Partido Socialista de Extremadura por la invitación, a Inés por la presentación, que, como ha dicho, voy a hablar de represión franquista y memoria democrática. No es tanto una charla sobre historia, no es mi intención, sino más bien sobre, aunque haré menciones a cuestiones históricas, sino más bien a cómo estamos viviendo la memoria 80 años después de la Guerra Civil. Me gusta la imagen que se ha elegido para el programa de estas quintas jornadas de memoria democrática. El mirador de la memoria del Torno, en Cáceres, ese conjunto de figuras escultóricas realizadas por Francisco Cedenilla Carrasco en enero del 2009 y encaramadas arriba del mirador natural del Valle del Jerte. Y me gusta porque... no sé si funciona. Help. Ahora. Y me gusta porque, además de la belleza y del alto simbolismo que encierran esas figuras, que configuran sin duda uno de los lugares de la memoria de Extremadura, son muy oportunas para ilustrar los varios agentes o actores que, desde mi punto de vista, actúan alrededor del proceso de recuperación de la memoria democrática, tanto en Extremadura como en España, 80 años después de la Guerra Civil. Esos actores son 5: las víctimas, los verdugos, los familiares de las víctimas, los historiadores y la ciudadanía. Comenzaré por la más importante, por las víctimas. Las 4 figuras de este mirador de la memoria, una mujer, un anciano y 2 jóvenes, representan a las víctimas olvidadas de la Guerra Civil Española. Parece que las víctimas siempre son los efectos inevitables de cualquier guerra, pero la mayoría de las víctimas de esta guerra en Extremadura tienen una particularidad, y una particularidad que no debemos olvidar. No son víctimas del campo de batalla, son víctimas de la retaguardia. Hace 80 años, el levantamiento militar de julio de 1936 fue la culminación del acoso de los poderosos de siempre contra la República Española. El ejército, la Iglesia y los terratenientes sometieron a la democracia de 1931 a un ataque creciente a medida que el nuevo régimen legislaba para erradicar sus privilegios. La tensión de un lado fue incrementada por la progresiva falta de apoyos del otro, ya que, reconozcámoslo, los campesinos y obreros extremaron sus justas reivindicaciones y reclamaciones, forzando en muchas ocasiones las débiles o los débiles anclajes del joven sistema político. Esta doble acometida alcanzó rasgos particularmente virulentos en 1936. No obstante, aunque se ha pretendido atribuir el estallido de la guerra al clima de tensión y violencia de los meses previos, la agitación social de la primavera y el verano de 1936 fue solo el escenario propicio para que los insurgentes justificaran su acción. Una sublevación que nada tenía que ver con los pronunciamientos decimonónicos en los que a veces
tras levantarse un partido contra otro, casi no había en ocasiones ni derramamiento de sangre. El golpe de Estado de julio del 36 no solo pretendía cambiar el régimen y la orientación política del Gobierno, sino quería también destruir el ánimo revolucionario de las clases populares españolas. Para ello no bastaba con ganar la guerra, era necesario también llevar a cabo una represión sistemática contra la izquierda, eliminando físicamente al mayor número de republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas. No era solo cuestión de ganar en el campo de batalla una guerra, como digo, era necesario también eliminar, neutralizar el peligro que para los poderosos de siempre habían supuesto los campesinos y obreros que se habían atrevido a cuestionar las relaciones establecidas desde siglos atrás entre patrones y trabajadores. Por tanto, la Guerra Civil Española, finalizada hace ya 80 años, no fue solo un acontecimiento bélico. En regiones como Extremadura supuso, además y sobre todo, la aplicación sistemática por parte de los franquistas de un plan de exterminio del contrario ideológico. De ahí que cualquier comentario sobre la guerra en Extremadura no debe olvidar la represión, la durísima represión desatada a la par. No debe olvidar, en suma, a las víctimas. Una represión que, insisto, no se justifica solo por la violencia de todas las guerras y que pervivió como una estela dramática muchos años después de finalizadas las operaciones militares en la región. La guerra civil en Extremadura solo tuvo un interés bélico de julio a octubre del 36 y durante el verano del 38. Durante el resto del tiempo que duró la guerra, los frentes se mantuvieron estables y dos Extremaduras, una franquista y otra republicana, coexistieron en medio de la tragedia. En la región, los muertos en combate de uno y otro bando durante toda la guerra alcanzaron los 6.678, mientras que fueron unos 15.000 los que murieron sin tener las armas en la mano, los que murieron fusilados, asesinados. El doble de muertos frente al pelotón de fusilamiento que en las trincheras. La contrastación de estas cifras esclarece la exacta condición de una contienda concebida más como exterminio del contrario que como combate. Las víctimas de la represión en Extremadura, estos son cuadros que utilizamos en el catálogo que el programa de memoria histórica de Extremadura, dirigido por Juan García, publicó junto a la exposición que recorrió algunos sitios de Extremadura hace un par de años. Las víctimas de la represión en Extremadura, a falta de mucho trabajo todavía, de muchas localidades por cerrar la investigación, fueron 12.088 de la represión franquista y 1.667 de la republicana. Más, como podéis ver, más que muchas regiones, como en Galicia, Cataluña y el País Vasco juntas, aproximadamente los muertos que hubo aquí en Extremadura. El detalle por cada una de las provincias es este. Unas 2.300, ya digo que las cifras van variando y estoy convencido que actualmente habría que haber actualizado estas cifras, ¿no? Unas 2.300 en Cáceres, 2.000 de la represión franquista y 283 de la republicana, y otras 11.400 en Badajoz, 10.088 de la franquista, 1.384 de la republicana. En cualquier caso, con mucha diferencia entre los muertos en combate y los asesinados en retaguardia. Por eso digo, aunque pueda parecer paradójico, que la guerra civil en Extremadura no fue un acontecimiento bélico. Más que de batallas o escaramuzas militares, la violencia en Extremadura a partir del 36 fue sobre todo la de los fusilamientos. Aunque hubo represión por ambos lados, la desproporción entre una y otra, como mínimo de 1 a 10, permite afirmar que la guerra en la región, que la guerra en Extremadura supuso principalmente, como decía, la aplicación sistemática por parte de los sublevados de un plan de exterminio del contrario ideológico. Y ese plan se aplicó más en las tapias de los cementerios que en el campo de batalla. Las víctimas están, por tanto, en el centro de cualquier proceso de recuperación de la memoria. Se recupera la memoria para recuperar la memoria de esas víctimas. Durante el periodo franquista se habló mucho de víctimas, pero solo de las que habían caído como fruto de la violencia izquierdista. Después, durante la transición y hasta el 22 de octubre
del 2011, día en que ETA dejó de matar, se siguió hablando de víctimas, pero ya no tenían que ver con la guerra. Eran las víctimas del terrorismo. A partir de ese día, la satisfacción ante la noticia del abandono de la violencia por parte de ETA fue acompañada en nuestro ánimo de un reconocimiento a las víctimas provocadas por el terrorismo. Más allá de cuál fuera nuestra opinión política o el color de nuestras adscripciones, ninguna persona de buena voluntad dudó ni duda en reconocer el papel de las víctimas de ETA, su inocencia, su sufrimiento. Y nadie se cuestiona cuál fue su ideología. Son víctimas y con eso basta. Dentro de 83 años, los historiadores que analicen lo que ocurrió durante estas décadas de terrorismo en España, en el País Vasco, no podrán olvidar a las víctimas. No deberían hacerlo. Pues bien, 83 años después del golpe militar, debería lograrse también que se reconociera por todos la verdad de las víctimas de la violencia represiva del franquismo. Más allá de cuál sea nuestra opinión política o el color de nuestras adscripciones, ninguna persona de buena voluntad debería dudar en reconocer el papel de las víctimas del franquismo, su inocencia, su sufrimiento. Nadie debería cuestionarse su ideología. Son víctimas y con eso debería bastar. Y ese reconocimiento no es ideológico, es moral, es ético. Pero no solo hubo víctimas, también hubo verdugos. Los verdugos, como por ejemplo, se aprecian en el mirador de la memoria que nos está sirviendo para presidir esta jornada. Unos días después de la inauguración de ese mirador, en enero del año 2009, alguien disparó contra la figura escultórica. El autor decidió dejar los disparos, no taparlos, porque lo consideró un complemento idóneo de la pieza escultórica que había ideado. Las víctimas ya tenían las marcas de sus verdugos. Y es que la masacre no solo se lee recordando los nombres de las víctimas como en una oración, también es necesario siquiera mascullar los de sus verdugos. Pero si difícil es averiguar las identidades de los asesinados, más aún lo es poner nombre a los que cada noche empuñaron las pistolas, a los que en cada caso dieron la voz de fuego, a los que cada una de las veces firmaron las órdenes. Ya he dicho en alguna ocasión que soy de la opinión que insistir demasiado en la identidad individual de los verdugos lo que hace es tender a diluir la responsabilidad real de los crímenes de la guerra civil y de la represión franquista, que no fue solo de ellos esa responsabilidad, sino sobre todo de quienes les mandaban. La violencia franquista no fue fruto de la brutalidad de unos cuantos, no obedeció a unas cuantas conductas desviadas, nunca debe atribuirse, a mi parecer, al desvarío o a la perversión de 4 locos, ya que fue el resultado de aplicar una actuación planificada desde sus inicios por los generales y políticos reaccionarios que la provocaron. En este plan, la figura del asesino, que disfrutaba fusilando, solo era el cooperante necesario de una actuación que sin él también habría existido. Dicho esto, quede constancia que durante la Guerra Civil en Extremadura hubo 3 grupos de ejecutores y colaboradores de la violencia fascista. El primero lo formaron los propios militares sublevados y las cuadrillas de fusileros, falangistas, milicianos, nacionalistas, guardias municipales y guardias civiles sobre todo, que tras ellos se dedicaron a asesinar bajo la apariencia de ajusticiamiento a decenas de personas. El segundo grupo de responsables de la violencia fue el de los más destacados terratenientes, propietarios y dirigentes franquistas de la época que, sin ser ejecutores directos, mandaban a los que sí lo eran, firmaban espeluznantes informes o se daban por enterados de irregularidades sangrantes. Y formaban el tercer grupo los delatores, los colaboradores, los cómplices. Quienes integran o quienes integraron el segundo grupo, las autoridades, los responsables políticos o militares, se conocen bien
Siempre se han conocido. Aparecen en los documentos. Algunos firmaron actas municipales o documentos judiciales, rubricaron partes oficiales o participaron en lugares señalados en procesiones religiosas. Fueron los poderosos de todos los tiempos, los que a veces agredidos o vilipendiados durante la República se ensañaron en una venganza desmedida o, en algunos pocos casos, no supieron controlar a los desalmados que ejecutaron dicha violencia. Aunque no puede hablarse de ellos como ejecutores directos de la violencia, eso no les exime de sus responsabilidades políticas y criminales. Los nombres de los integrantes del primer y tercer grupos de implicados en la violencia, el de los ejecutores directos y el de los delatores y cómplices, lo guarda un cofre que nunca pierde sus tesoros: la memoria popular, más fiable en ocasiones que una constatación documental. La memoria de la gente que no olvida, que no olvidaba, rumió las identidades de quienes participaron en cada pueblo en los crímenes de la guerra. En 1936 y en los años siguientes hubo muchos verdugos en Extremadura, pero al igual que entonces, los verdugos no solo eran quienes empuñaban las armas, los verdugos pero al igual que entonces no eran solo los que empuñaban las armas, ahora tampoco los verdugos son directamente aquellos que puedan disparar, por ejemplo, a esas imágenes que veíamos antes, a esas figuras del torno, ¿no? Los verdugos de la memoria histórica hoy, 80 años después de la guerra, son quienes niegan la enormidad de la represión, quienes relativizan el número de las víctimas, los que dicen aquello de que los dos bandos mataron, los que dicen que las guerras son las guerras, los que dicen que a los otros no les dio tiempo. Hoy ejercen de verdugos los comparadores, los cuestionadores, los equidistantes, los escépticos, los que apelan a la inconveniencia política, para no hablar de la represión, los tacticistas, los calculadores, los cobardes. Víctimas y verdugos son el anverso y el reverso de la memoria histórica. Pero 80 años después de la guerra, además de ello, hay más agentes relacionados con la memoria histórica, con la memoria democrática, como los familiares de las víctimas. El propio Francisco Cedenilla, el autor de esas figuras escultóricas, es nieto de una víctima de la represión franquista. Es nieto, y lo pone en una de las figuras, es nieto de Leandro Cedenilla, fusilado en octubre de 1936 en el cerro de Peñanegra y enterrado en una fosa común en el municipio toledano de Pepino. Su abuelo era herrero de Marrupe, un pueblecito de Toledo. Fue uno de los llamados 5 de Marrupe, 5 hombres que fueron trasladados por la Guardia Civil al pueblo de al lado para ser fusilados. Gracias al empuje de la familia se logró localizar sus restos y enterrarlos dignamente tras 8 años de esfuerzo. Por tanto, el trabajo artístico de este escultor esculpiendo esta figura forma parte de su particular proceso de recuperación de la memoria de su abuelo. Y es que en los procesos de recuperación de la memoria histórica, los protagonistas son esos hombres o mujeres republicanos, socialistas, comunistas o anarquistas que vivieron la guerra o la posguerra, pero no solo. En ocasiones es el empeño, y lo hemos visto antes en la mesa con el testimonio de estas personas, son sus familiares los que logran a veces sacarlo del anonimato. Y en este sentido, por tanto, también los familiares son protagonistas primordiales de este proceso. Y no solo ahora. En los primeros años de la transición, cuando no hacía ni 3 años que se había enterrado al dictador, hubo varios pueblos, se ha mencionado esta misma mañana también, hubo varios pueblos en los que los familiares de los represaliados, con ayudas de algunos alcaldes y concejales, lograron sacar de las fosas comunes a sus deudos y enterrarlos dignamente. En este cuadro se pueden ver esas primeras exhumaciones anteriores a la del programa de memoria histórica actual y a las actuaciones actuales de las instituciones, en las que vemos, por ejemplo, los casos de 1978 de Casas de Don Pedro o de Orellana la Vieja, o en 1979 los casos de Oliva de Plasencia, de Burguillos del Cerro, de Barcarrota, de Calamonte, de Medina de las Torres, Orellana de la Sierra, Quintana de la Serena, Torremejía y Valle de la Serena.
a los que siguieron otros en los años siguientes y que ejemplifican ese decisivo empeño de los familiares por la memoria de la República y de la guerra. Y es que en Extremadura ha habido muchas ocasiones en que el esfuerzo denodado de un familiar ha logrado recuperar la memoria de un antepasado. Al citar algunos ejemplos de la provincia de Badajoz, siempre recordamos, aparte de los que hoy aquí han estado, dos. El de Luis Pla Ortiz de Urbina, hijo de Luis Pla Álvarez, asesinado en Badajoz en 1936, y el de, no tengo foto, de Aurora Navas Morillo, hija de Matilde Morillo Sánchez, asesinada en Castuera en 1939. Ya fallecidos, Luis Pla, fundador del movimiento memorialístico extremeño, recuerdo esa mañana de octubre, no sé dónde está Carmen, esa mañana de octubre con Carmen Pereira y con Luis Pla en la Biblioteca de Extremadura, esa mañana de la fundación de la Asociación de Recuperación de la Memoria de Extremadura, ¿no? Fue, por tanto, Luis Pla fundador del movimiento memorialístico extremeño y con Aurora encarnan la notoriedad y relevancia que han alcanzado algunos familiares en los procesos de recuperación de la memoria histórica que hemos vivido en Extremadura en los últimos 20 años. Luis, Aurora y tantos otros, ¿no? Son también, en cierto modo, personajes históricos, no solo sus padres o sus madres o sus abuelos. Para el movimiento de memoria histórica de Extremadura, ellos son también, como digo, personajes históricos y es obligado mencionarlos en este repaso sobre la memoria de la represión en nuestra región 80 años después de la guerra. También es obligado mencionar a los escritores, a las escritoras, a las historiadoras y a los historiadores. También cerca del Mirador de la Memoria del Torno hay evidencias de este cuarto agente del proceso de recuperación de la memoria democrática, de este cuarto agente que junto con las víctimas, los verdugos y los familiares de las víctimas son los historiadores o escritores que han trabajado sobre la memoria de todos. En este caso, las evidencias en el Torno están relacionadas con una de las escritoras que mejor han simbolizado la lucha por la memoria democrática en estos últimos lustros. Me estoy refiriendo a la extremeña Dulce Chacón. Cerca del Mirador está el Castaño de la Libertad, en el paraje de las Vaquerizas, y allí reposan parte de las cenizas de Dulce llevadas por su compañero Miguel Ángel Alcántara, recientemente también fallecido, para recordar la visita que Dulce hizo a esos parajes cuando escribía su novela La voz dormida. La otra mitad de las cenizas de Dulce Chacón están enterradas en el cementerio de Zafra. Si antes citaba a Luis Pla como el ejemplo máximo de un familiar extremeño luchando por la memoria de sus familiares, Dulce Chacón es sin duda la muestra principal en Extremadura, quizás incluso hasta en España, de la escritora que ha contribuido a recuperar la memoria de los olvidados. Y es que alguna vez he dicho que la memoria histórica crea un hilo imaginario entre personas de dos épocas distintas. En uno de los cabos del hilo, los hombres y mujeres de la República, de la Guerra Civil y del franquismo, que lucharon por las libertades y que sucumbieron o sufrieron en su defensa, las víctimas. Y en el otro lado, sus familiares, sus cónyuges, sus hijos e hijas, sus nietos y descendientes, que 70 u 80 años después descubren las peripecias de sus antepasados y los pormenores de sus vidas y de sus actividades políticas. Es una especie de hilo imaginario de silencios y de recuerdos, de olvidos y de ecos lejanos, en los que la memoria personal es reconstruida gracias a la historia y la historia se elabora gracias a la memoria personal. El humilde protagonista de los recuerdos familiares, casi siempre anónimo para las grandes gestas, se convierte en el personaje principal de la historia nacional. En ese hilo entre pasado y presente hay alguien que ejerce de vínculo, que une los dos cabos de ese hilo de la memoria. Es el historiador o la historiadora, quien, como las telefonistas antiguas, conecta el pasado con el presente, colocando un cable, una clavija en un panel de comunicaciones. Esa labor de la telefonista antigua es la labor que ejerce el historiador, la historiadora, entre el familiar
y sus deudos. En el oficio del historiador, por tanto, los datos son las clavijas que permiten que el emisor que protagonizó los acontecimientos históricos sea escuchado muchos años después por sus familiares. La enormidad de esta represión en Extremadura ha obligado a los historiadores a centrarse, al investigar lo sucedido en esos años, en las cifras de los asesinatos y en los nombres de los asesinados. Y así el auge historiográfico en la región durante las 2 últimas décadas, sobre todo, aunque hay muchos precedentes, ha estado protagonizado por los estudios locales sobre la represión. A los 80 años del final de la Guerra Civil, ese es uno de los hechos más relevantes acerca de la represión durante la guerra en Extremadura, la nómina de historiadores e historiadoras que la han investigado. Más allá de las obras generales, en los últimos 25 años se han publicado numerosas monografías locales sobre la guerra, o lo que es lo mismo, sobre la represión en Extremadura, sobre todo en el sur. Las locales son sobre todo más bien en el sur, que como veis tiene más pueblos en los que los puntos más gordos serían los que hacen referencia a monografías locales, los puntos chiquititos son pueblos incluidos en obras generales, más generales, y los puntos en blanco son aquellos que tienen investigaciones que se mantienen inéditas. Entre ellos, por cierto, Mérida. La capital sigue teniendo desde hace 30 años una investigación inédita que nunca se ha publicado, no sé la razón, y que está ahí para publicarse, espero que más pronto que tarde, ¿no? Por tanto, sobre todo en el sur, decía, en el norte faltan monografías locales, pero a cambio hay estudios generales. Efectivamente, en la provincia de Cáceres hay más obras de carácter general de toda la provincia, mientras que en la provincia de Badajoz no hay ni un solo libro que ocupe toda la provincia. Hay algunos que ocupan bastantes pueblos, como por ejemplo el caso de la columna de la muerte de Paco Espinosa, pero no hay ninguno que, como el libro de Julián Chávez en la provincia de Cáceres, tenga un ánimo de ocupar toda la provincia, ¿no? Aun con lagunas, la vitalidad historiográfica en torno a los años 31-39 en la región es evidente, y ahí están para atestiguarlo los nombres de numerosos historiadores e historiadoras de la Universidad de Extremadura, de fuera de la Universidad de Extremadura. Y finalmente, el quinto agente que interviene en estos procesos es la ciudadanía. La ciudadanía es la quinta pieza de ese entramado de dignidad que 80 años después de la Guerra Civil forma la memoria de la represión de la dictadura en Extremadura. Francisco Cedenilla, el autor del Memorial del Torno, se puso en contacto con la Asociación de Jóvenes del Jerte para instalar su memorial, una asociación de jóvenes que en este caso ejerció también de grupo de recuperación de la memoria histórica. Y es que a los 80 años del final de la Guerra Civil, aquí faltan algunas de las asociaciones, no están todas, por ejemplo, creo que la de Calera de León no está, pero bueno, están la mayoría de las asociaciones. Decía que 80 años después del final de la guerra hay que señalar también la importancia del movimiento de memoria histórica en Extremadura. Desde la creación el 26 de octubre del 2002 de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, otras muchas asociaciones y grupos de familiares de víctimas de la región se han creado, ¿no? Las menciono aquí en este último apartado de la ciudadanía y no en el de los familiares de las víctimas, porque nunca he creído que las asociaciones deban ser solo de familiares. Son parte del movimiento ciudadano y en ellas deben integrarse familiares, sí, pero también historiadores y personas que no sean ni lo uno ni lo otro, pero que estén preocupados e interesados por la historia y la memoria de las víctimas. Las asociaciones forman parte de la ciudadanía como lo forman las instituciones. Este es el cartel que utilizó el Premex para una de sus exposiciones. Efectivamente, si estamos hablando de las asociaciones en el campo de la ciudadanía, como también se debe hablar de las instituciones en este mismo campo. En Extremadura, porque las instituciones surgen de la ciudadanía y a ellas se deben. En Extremadura, la principal evidencia institucional del compromiso con la memoria histórica de las instituciones es el proyecto de recuperación de la memoria histórica de Extremadura, una iniciativa en la que están reunidos Universidad de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura, y que desde su creación, también en el mismo año, en 2002, ha llevado a cabo una importante labor de recuperación de fosas, investigación
y divulgación histórica. Las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y el proyecto institucional se complementan con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aprobada por la Asamblea de Extremadura a finales de 2018, promulgada el 21 de enero del 2019 y que lleva 6 meses en vigor. La memoria democrática en Extremadura, 80 años después de la Guerra Civil, ofrece, por tanto, muestras para, por una vez, dejar la melancolía, algo tan propio de gente de izquierda, que nos gusta especialmente la melancolía, y mostrarnos satisfechos. Como aún nos queda camino por recorrer, permitidme terminar con unas reflexiones y peticiones muy personales sobre represión y memoria para el futuro inmediato. Juan García insiste mucho, y tiene toda la razón, en que la represión sobre lo que ocurrió en la guerra no debe limitarse estrictamente al ámbito cronológico de la guerra, sino que debe ser también investigación sobre la memoria que nos hurtaron durante el franquismo, lo que ocurrió durante el franquismo. Completamente de acuerdo. Más aún, yo creo que también debe ampliarse al periodo anterior al de la República y la Guerra Civil. Cuando se habla y escribe de la represión franquista del movimiento obrero extremeño durante la guerra y la posguerra, tendemos a pensar que afectó a los obreros y campesinos, a los hombres y mujeres de entonces, exclusivamente por su actividad durante la Segunda República. Hemos interiorizado que consistió en una especie de respuesta violenta a su actividad política y sindical durante el periodo republicano, soslayando, debido a la falta de datos e investigaciones, que con esa represión se pretendía también, en muchos casos, castigar una actividad reivindicativa anterior, la llevada a cabo desde comienzos de siglo y por la que se habían fundado las agrupaciones y sociedades obreras como el Partido Socialista en Extremadura durante la monarquía alfonsina. Buena parte de los obreros y campesinos asesinados a partir de 1936 fueron los líderes que habían protagonizado la fundación de las agrupaciones obreras republicanas, anarquistas y socialistas de Extremadura durante los 4 primeros lustros del siglo XX. La represión franquista mató también a nuestros fundadores. Y eso debería ser especialmente sensible para el PSOE como partido matriz de la izquierda. En el caso del Partido Socialista, la memoria democrática tiene que ver no solo con la reconstrucción de nuestra identidad como país, sino de nuestra identidad como partido. Pero el movimiento de memoria histórica es un movimiento de dignidad democrática. Nunca debe ser un empeño de un único partido, ni de este ni de ningún otro. Y eso no lo digo como reproche, lo digo como crítica, como autocrítica, si queréis, porque de esto no se salva nadie, ni ninguno otro de los partidos que han estado cerca de la recuperación de la memoria. Debemos trabajar cada uno desde nuestro posicionamiento político, pero teniendo claro que esto va de recuperar la memoria de todos. Esta apelación es especialmente necesaria cuando se dan casos como el que hemos vivido recientemente en torno a un decidido empeño de la Diputación de Badajoz de quitar los vestigios franquistas de la provincia. Por cierto, que solo falta Badajoz capital. No puede ser que haya gente de las nuestras que se ponga de perfil, y los ha habido, tanto en el seno del movimiento de memoria histórica, quizás por ser de otros partidos, como en el seno del propio Partido Socialista, quizás por ser de otras ideas. Pero los ha habido. Hay iniciativas como esta que merecerían que estuviéramos todos unidos en torno a ella. Porque esto de la memoria histórica ni va de rencores ni va de banderías. No se hace para tener la conciencia tranquila, sino para tenerla despierta. Necesitamos reconstruir nuestra identidad democrática. La recuperación de la memoria es un empeño ético, profundamente político, entendiendo a la política como hacer realidad lo que es justo. Es la última resistencia frente a la dictadura que 45 años después de la muerte del dictador pretende seguir diciéndonos lo que ocurrió hace cerca de un siglo. Y tenemos derecho a saber.
Hay que recuperar todos los restos de las víctimas del franquismo de las cunetas, de las fosas comunes, de los pozos y simas donde fueron arrojados por sus verdugos. Eso es un empeño humanitario, pero la memoria histórica no es solo memoria de fosas. Algo de eso dice la ley. De poco sirve levantar tumba si no levantamos conciencia. El reconocimiento de la importancia de las víctimas no debe hacernos depositar en sus familiares en exclusiva la responsabilidad de recuperar la memoria del país. La recuperación de la memoria es una responsabilidad de todos, no de unos cuantos, ni siquiera si esos pocos son familiares directos de las víctimas. Esto no es una cuestión ni de vísceras ni de sangre, es un asunto de conciencia. Merecerá desaparecer el movimiento de memoria histórica el día en que los únicos implicados sean los familiares. Todos debemos hacer un esfuerzo para que el movimiento memorialístico en Extremadura, las asociaciones, los grupos, se renueve. Aquí no debe haber ni especialistas ni vitalicios. Mientras menos bulto, más claridad, que dice un amigo mío. Debemos todos dejar paso a gente joven y nueva, joven o madura, que renueve la savia. Nadie es imprescindible. Y finalmente, hay que ser más decididos en algunas iniciativas. No nos pueden ganar siempre en determinación. Erradiquemos la equidistancia en el lenguaje y cierto tembleque en el ánimo. Todo sea por la memoria de las víctimas. Gracias.